tengo una introducción. Si no mal recuerdo, ya también está su tercera actividad, lo que tienen que hacer. ¿O no? A mí no me aparece, profesor. A ver, ahorita lo Todavía checo. no A ver, lo tengo permítame. disponible. A mí me salió que es para no recuerdo si miércoles o jueves. Debe ser para el miércoles, el jueves, para que el viernes, ya si por a más tardar, les esté dando calificaciones. Ya la otra semana. Era una Vamos actividad a y ver. una tarea, ¿no, profesor? Así es. A ver, entonces, ¿a usted se le salió, señorita? Sí, Sí, sale, profe. Ajá, no, ya tiene. Bueno, entonces ahí, y nos falta la última actividad, bueno, antes de comenzarles, la última actividad, básicamente, ¿sí? Les voy a mandar unas presentaciones y van a tener que hacer ahí algo muy sencillo. Yo creo que la pueden hacer el fin de semana, ahí van a tener que hacer al ratito las pongo, vamos a decir que un mapa conceptual o algo así muy sencillo, nada más para que tengan su actividad. Es una actividad de regalo para que las califiquemos, para que las tengan. Es algo muy sencillo así, no les quita mucho tiempo, para que tengan la evaluación de su actividad número 4 con su respectiva tarea. Básicamente, pues, pues sería la parte donde comenzamos el curso, ¿sí? Ya que comenzamos tarde el curso, entonces, si nos hubiesen dejado 15 días, pues si los 15 días que tuvimos de retardo, pues hubiéramos visto lo que es la parte de ingeniería de control moderno, pero pues desgraciadamente bueno, pues ahora sí que a razones ajenas de ustedes, de un servidor y tanto de la dirección también, porque esta fue fueron indicaciones dadas por la rectoría de la universidad, pues entramos un poquito tarde. De hecho, esperábamos entrar rápido, pero pues al menos no fue tan tarde como pensábamos, porque nosotros pensábamos entrar un mes y medio después. Pero bueno, pues nada más estén al pendiente. De todos modos, ahí le comento a su compañero jefe de grupo, pero sí estén pendientes de la actividad. ¿Sale? Ok, profe. Básicamente es Una pregunta. una actividad. Perdón que lo ¿Qué pasó? interrumpa. ¿Esa actividad la vamos a tener que entregar el mismo fin de semana o es que ya no Pues entiendo? les voy a poner que hasta el jueves, pero básicamente pues no tienen que hacer mucho, Ok, ¿no? Sí, o sea, básicamente si se agarran el fin de semana, póngale, les dejo el lunes o para el lunes en la tarde o el martes en la tarde, pero básicamente pues no tienen que hacer mucho, ¿vale? ok, Ahora sí que son esas de pon tu nombre casi casi, ya es lo que se te pide rápido y ya es tu, ¿me explico? ok, sí. Sí, perfecto. profe. Gracias. Bueno, entonces nada más no me vayan a hacer copia, ¿no? Vayan a hacer como pasó en un grupo. Pues hay un grupo ahí muy famoso de ahorita de sus compañeros donde tuvieron plagio. Y creo que van a mandar a recurse a la gran mayoría del grupo. Y los jóvenes se pusieron ahí medio densos, pero el problema fue que los jóvenes ni siquiera le cambiaron el nombre a las actividades. O sea, la misma actividad la pusieron todos, ¿sí? Y están alegando que por qué los van a... Pues les dicen básicamente allí que, pues, oye, ¿cómo crees? Ni siquiera le cambiaste el nombre. Entonces imagínense que todas las tareas dicen Daniel Martínez, todas las actividades con el mismo nombre. Están graves, ¿no? No, pues sí, profe. Pues sí, o sea, hay que ser, ¿verdad, señorita Nicola? Hay que ser cochinos, pero no trompudos, ¿no? Sí, profe. Pues, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Ahí que se puede hacer, ¿no? Yo estaba que me carcajeaba, ¿no?
Pero bueno, en fin. Y todavía, por ahí, no me pasó a mí, pero me estaban platicando que qué opinaban, ¿no? Estaba platicando ahí una profesora, ¿qué hago, profe? ¿Qué hago? Pues mándelos a recursos, porque sí fue muy sonado ahorita. Pues eso no se hace. Hay que enseñarles que eso no se hace. Pero bueno. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso a lo que es la parte del método número 2 de la sintonización por el método de Ziegler-Nichols. Y básicamente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para este método, bueno, pues es eliminar las partes, ¿sí? Las partes derivativa e integral, ¿sí? De un controlador PID cuando la planta, ¿sí? En el momento que se le aplica un escalón unitario, ¿sí? Básicamente no tiene, ¿sí? Forma de S, es decir, yo tengo mi planta, de alguna forma yo no sé el modelo, y si a mi misma planta yo le aplico un escalón unitario, ¿sí? Y no tiene la forma de S, o sea, vamos a decir, en el momento que yo le aplique el escalón unitario a mi planta, tengo de salida más o menos, si esta es mi referencia, ¿sí? Tengo una salida de este tipo, ¿sí? Pues es necesario ocupar el método, es necesario ocupar el segundo método, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que o que esta planta básicamente tiene este tipo de oscilaciones? Pues si tenemos el modelo de la planta como tal, es casi seguro que tiene un integrador o polos complejos conjugados y además son dominantes, ¿sí? Es decir, vamos a tener oscilaciones. Entonces, lo que hay que hacer, ¿sí? Básicamente, pues es del controlador proporcional integral y derivativo, hay que eliminar la parte integral y derivativa y solamente hay que encontrar que la ganancia crítica que hace que mi sistema tenga oscilaciones sostenidas. En el momento que yo encuentro que tiene oscilaciones sostenidas, pues básicamente por las ecuaciones de qué, pues nosotros vemos que la frecuencia es igual a 2pi sobre quién, sobre el periodo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a esta t le podemos llamar el periodo crítico. Y una vez que tenemos, ¿sí?, las oscilaciones sostenidas, pues nosotros podemos determinar cuál es el periodo crítico, ¿sí?, a través de esta relación, esta igualdad. Me está diciendo que necesito determinar la frecuencia adecuada para crear estas oscilaciones. Y esto lo podemos determinar a través de esta ganancia crítica, ¿sí?, utilizando alguno de los métodos que conocemos para, ¿sí?, ver la estabilidad de sistemas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esos valores, pues nosotros podemos encontrar, ¿sí?, a través de esta tabla, a través de estos valores sintonizados que los ingenieros Siegels y Nichols encontraron durante los años 40 y con esto podemos desarrollar controladores del tipo P, PI y PID. ¿Por qué no se maneja la estructura PD, jóvenes? ¿Alguien me dice por qué no se maneja la estructura PD? Ayer comentaba que era porque básicamente el PD va frenándolo, ¿no? Ajá. Y por eso no lo consideraron los ingenieros, porque naturalmente los sistemas tendían a frenarse. Ajá, llegan a tener fricciones o llegan a ser sistemas disipativos y en esa época, debido a que los sistemas eran neumáticos, hidráulicos o mecánicos, casi en su totalidad, ¿sí? Pues inherentemente, pues llegan a tener ciertas formas de disipar la energía. ¿Me explico? Entonces es por eso que no lo consideraban. Actualmente pues ya se considera debido a que muchos de los dispositivos son electrónicos, ¿sí? Y han mejorado, por ejemplo,
el nivel el nivel vamos a decir, de fricción que llegan a tener algunos dispositivos, pero pues es importante mencionar que pues todavía hay formas de disipar de forma física, ¿sí? La energía, ¿no? Entonces inherentemente traen ese tipo de ¿qué? De acción, ¿no? La acción derivativa. Ok, profe. ¿Y eso con qué parámetros se determina? Porque dice que ya lo consideran, pero ¿con qué parámetros? Pues con el PID. Ah, y bueno, esos parámetros los consideran con otro tipo de controladores. ¿Me explico? No lo entendí. Lo que pasa es que en la Básicamente, tablita, ¿mandé? No, la tablita del método nada más es así. ah, O sea, el método no considera esa parte. ok, Por ok. ejemplo, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, yo necesito un controlador proporcional. Ah, ok, funciona. ¿Sí? Si voy a ocupar el PID es porque realmente la planta tiene que, una parte que, derivativa. ¿Sí me explico? Y la parte de acá, ¿sí? Esta parte es porque no tengo ni la parte integral ni la parte derivativa. ¿Sí? Ahora, inherentemente muchos de los sistemas regularmente pues ya tienen integrada la parte de un integrador, o sea, un integrador y bueno, físicamente, dígame qué dispositivo no disipa energía. Todo, en su gran Pues mayoría, solo que fuera electrónico, perdón, solo que fuera electrónico, como decía hace un momento. pues Porque no se la crean mayoría porque, igual, pues, ajá, ajá, digo, a final de cuentas la mayoría de los elementos de los dispositivos electrónicos, cuando usted los conecta, empiezan a generar energía, a disipar energía, ¿no? Toque una lámpara de LEDs y también está caliente. Toque un regulador de voltaje y también se calienta, ¿no? Su mismo teléfono celular está caliente, ¿no? Entonces, básicamente, todos los elementos disipan energía. Ahora bien, hay otras técnicas, ya hay otras técnicas que mejoradas de estas reglas de sintonización. Hay algunas otras reglas, ¿sí? Que ya fueron basadas en este tipo de reglas de Siegel-Nichols y ya introducen lo que es también la parte derivativa, pero eso no los trabaja su ¿qué? Su programa de estudio. Ahora bien, si ya tengo, ¿sí? ¿Sí? Si ya tengo yo mi controlador proporcional y sabemos que necesitamos algo derivativo, pues digo, a final de cuentas, estos métodos de sintonización son, ahorita lo vamos a ver, son, ¿sí? Un comienzo para llegar a una sintonización fina. ¿Me explico? ¿Sí está claro? Sí, profe. O sea, a final de cuentas, esto es más o menos como, pues vamos a preparar este pozole, ¿sí? ¿Y qué necesita el pozole? Pues necesita hay que ponerle el maíz, hay que ponerle el agüita, hay que ponerle el caldo de puerco, hay que ponerle salecita. Algunas veces algunos le echan no suiza, ¿sí? Los ponen a hervir, lo que tienen que hacer, bla, 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 bla. Y al final, cuando usted le sirven el pozole, ¿sí? Normalmente termina echándole aguacate, hay unos que les echan crema, hay unos que le echan más sal, hay unos que le echan salsa adentro. ¿Por qué? Ya en el momento de comerse todavía están sintonizando el sabor de su qué, de su pozole, pero de alguna forma primero tenemos que presentar un plato, ¿no?
¿Sí me explico? Sí, profe. Y ya después lo sintonizamos. Entonces, estas reglas como tal, ¿sí? Nada más abarcan estos tres temas. Digo, estos tres tipos de controladores. Sí se puede sintonizar también de forma proporcional derivativa, pero ya son otros métodos. Hay algunos métodos que se llaman el método de prueba y error, y así lo documentan como de prueba y error, y les dan ciertas reglas de cómo deben de sintonizar, ¿sí? Pero afortunadamente o desgraciadamente para ustedes no lo marca su plan de estudios, ¿sí? ¿Cómo haría, también cómo se hace, ¿sí? Hay uno que le llaman el método directo, hay otro que se llama por asignación de polos, ¿sí? A mí me gusta muchísimo la asignación de polos, ¿sí? Hay otros métodos como el método del lugar geométrico de las raíces. De hecho, ¿sí? Vimos cómo podemos asignar los polos con el mismo lugar geométrico de las raíces podemos, ¿sí? Diseñar los controladores de tipo PD. ¿Cuál es la única diferencia ahí? ¿Sí? Pues que necesitamos el modelo de la planta. ¿Me explico? Ahora bien, ¿de qué orden puede ser una planta? Pues un orden de una planta, el modelo de una planta puede ser de un orden muy grande, pero normalmente se hacen reducciones de orden para llevarlos a sistemas de segundo orden. Sí, y existe otro método, sí, que se llama identificación de sistemas, es otra forma, sí, para encontrar los valores o los parámetros de su planta. Una vez que ya tienen los valores y los parámetros de su planta, existen distintos métodos y muchísimos métodos mucho más potentes que sí, para, sí, tener una respuesta pues vamos a decir que no de sintonización, sino para tener una respuesta deseada en la respuesta transitoria, ¿sí? Estos métodos, este método, pues básicamente vuelve a ser un método de los años 40, ¿sí? ¿Cuántos años han pasado de los años 40 hasta acá? ¿Cuántos años han pasado desde 1940 para acá? 60, 70, 80. 80. 80 años. ¿Ustedes no creen que ya se mejoraron estos métodos? Sí, ya. Sí, ya debieran de. Bueno, sí, sí están mejorados. Pero ¿para qué me sirven estas reglas? Estas reglas de controladores del tipo Ziegler-Nichols. Bueno, me sirven para empezar a sintonizar un controlador, ¿sí? Porque a final de cuentas, ¿sí? Cuando ustedes van, ¿sí? Se han dado cuenta cómo se hacía anteriormente el ajuste o la afinación de los coches. Ya ven que dicen que el motor de un coche debe de ronronear como un gatito, ¿sí? ¿Cómo lo hacían antes? Era prueba y error, ¿sí? Y también tiene que ver muchísimo la experiencia del mecánico, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo los afinan? Van y les ponen la computadora, ¿no? Pues sí, hay piezas más sencillas, ya nada más cambian una que otra pieza, le limpian y le meten una computadora para borrar Y ya, códigos. para borrar códigos y la computadora te dice si alguna de las piezas necesita cambio, si tenemos un voltaje más grande, si tenemos fuga de corrientes, si no tenemos la mezcla adecuada de aire y todo eso, y allí comienzan a hacer la afinación, pero ya es otro tipo de ¿qué? De ajuste, ¿no? También porque día a día, pues los
los procesos van cambiando. Entonces, los procesos que existen hoy en día ya pues también son un poquito, no son de la época de los años 40, póngale que son de los 60 o de los 70, ¿no? Algunos procesos son de los años 80, pero ya se consideran otros tipos de qué, de reglas para sintonizar los controladores. La importancia más histórica, digo, o sea, la importancia de este método, aparte de la importancia histórica, es que nos da un método para comenzar, ¿sí? De alguna forma a tener unos valores próximos, ¿sí? Y ya realizar, ¿sí? Realizar, como bien se dice, una sintonización fina del controlador. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Primero tenemos unos valores de empiezo, unos valores donde comenzar, ¿sí? ¿Me explico? Esa es la importancia del método. Tienen unos valores de comienzo. ¿Aclaro? ¿Sí quedó claro, joven, la respuesta a su pregunta? Sí, profesor. Jóvenes Dras. Bueno, pues Gracias. a continuar. Bueno, entonces una vez que nosotros sintonizamos el controlador mediante el segundo método, ¿sí? Pues nada más es cuestión ¿cómo se llama? De sustituir los valores y vemos que nuestro controlador tiene un polo en el origen y un doble cero en en esta parte. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Pues que tenemos un cero repetido. Bueno, entonces habíamos visto los ejemplos del primer punto y ahí hicimos el diseño de ese controlador. Ahora bien, por ejemplo, voy a suponer que yo tengo una planta. ¿De qué orden es esta planta? De tercer orden. De tercer orden. Posiblemente podemos poner un qué, nada más un controlador proporcional. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedo diseñar un método de control si yo tengo esta planta de aquí, esta planta de acá? ¿Qué es lo que vemos? Pues tiene un integrador, ¿cierto o falso? De hecho, la planta es una planta de tipo orden, de tipo cero, ¿no? Entonces tengo un qué, un integrador. Posiblemente nada más ¿sí? Usar un controlador de tipo proporcional es más que suficiente, ¿me explico? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, uno puede usar por ejemplo, MATLAB, ¿no? Para, para resolver este problema, ¿sí? ¿Y cuál sería el polinomio característico en este caso? ¿Quién me dice? A ver, vamos a verlo. ¿Sí? Y vamos a cerrar esta ventana que es la de... ¿Quién me dice cuál es el polinomio característico de esta función de transferencia? Bueno, entonces, a ver, yo tengo el denominador. Vamos a hacer el análisis así rapidísimo. ¿Sí? El denominador, ¿sí? ¿Sería quién? S cúbica, ¿cierto? ¿Quién más? Sería un 2, ¿sí? Que sería de S cuadrada y luego un 2 de S y luego, ¿quién? Un 0, ¿no? Y luego el numerador sería un 1, ¿no? Y este sería aquí en mi planta, por ejemplo, la función de transferencia del numerador y el denominador, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Este sería mi planta. ¿Están de acuerdo? Que este sería mi planta. ¿Sí?
Si yo le pongo un control nada más proporcional, ¿sí? El controlador proporcional. ¿Cómo puedo diseñar un control proporcional? Ah, pues básicamente con el uso de la que, del lugar geométrico de las raíces, ¿sí? ¿Y qué me está diciendo? ¿Qué me dice? Que para una ganancia casi arriba de 3.87 el sistema, ¿cómo se hace? Inestable. Inestable. Entonces agarro y, por ejemplo, puedo poner aquí, ¿no? Vamos a poner un overshoot de cuánto, pues de 25% más o menos, ¿no? Un 20%. Agarro una ganancia de 1.17, ¿sí? Entonces pongo 1.17K, ¿sí? Entonces tengo que G1 es igual a ¿quién? ¿A K por quién? Por mi función de transferencia. ¿Sí? Y luego la ¿qué? La retroalimento, ¿no? El sistema es igual a ¿quién? El feedback de ¿quién? De G. Uno, lo retroalimento, ¿sí? Y luego le doy un step, ¿no? ¿De quién? Del sistema. ¿Está bien eso? Me gusta esto. ¿Se ve bien? Jóvenes. Pues más o menos, ¿no? Pues, ¿qué le faltaría? Que se atenara un poco. ¿Que se atenuara? Pues casi está el 20, que casi está como a qué Ah, bueno, porcentaje. sí, como el 20 algo por ciento, ¿no? Pues casi está el 8%, ¿no? Ah, sí. Pues está bien, ¿no? A lo mejor me falta velocidad, ¿sí? De subida, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues otra vez me voy al ¿qué? A ver el R locus y necesito más velocidad. ¿Qué pasa cuando lo tenga aquí? Lo voy a poner en oscilaciones. Entonces, pues, una velocidad así muy grande, pues podría ser, por ejemplo, una ganancia de 2, ¿no? Vamos a ponerle una ganancia de 2. Por ejemplo, en K es igual con ¿qué? Con 2. Entonces, tengo, ¿sí? Y hay que retroalimentarlo, ¿no? Y me queda ese, ¿sí? Y vamos a darle un escalón unitario. Pues todavía, ¿verdad? ¿Qué le podemos poner todavía? Perdón, ¿eh? Vamos a buscar, por ejemplo, otro R locus de G, ¿sí? ¿Cuál es el que está casi en la parte de inestabilidad? Vamos a ponerle un 387. A ver, vamos a ver qué hace en 387. 3.8, ¿no? Ahí está. Y luego ya vamos a la planta, ¿sí? Y luego hay que retroalimentarlo, ¿no? Ah, pero no me lo está cambiando. ¿Sí lo ven? Es G1, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Damos el step, ¿no? ¿Qué empezó a hacer? Ya empieza a oscilar, ¿no? Por ejemplo, cuando K es igual a ¿cuánto? A 2.
que eso fue ahorita el problema, ¿sí? Cuando el K es igual a 2, ¿sí? Vamos a retroalimentarlo, ¿sí? Y vamos a darle el step, ¿sí? Ya está mejor esta, ¿no? Y tenemos una velocidad de subida rápida, ¿no? Ahora bien, si con esto podemos controlar el sistema, ¿por qué tenemos que ver este método? O sea, si con un controlador proporcional podemos controlar este sistema, ¿por qué estamos usando el control PID? Y aquí también se responde la pregunta del joven, ¿qué? Del joven Esdras, de nuevo. ¿Por qué necesito, ¿sí? Un controlador PID, ¿sí? Si yo puedo controlar esta planta con un proporcional, nada más con un control proporcional. ¿Quién me dice? Señorita Montserrat, ¿por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe lo que piensa su novio? ¿Usted sabe todo lo que trae en su cabeza? No, Pues es lo mismo con las plantas, ¿no? Cuando las vemos, ¿qué vemos? Nada más vemos maquinaria y procesos y todo eso y sabemos el modelo de la planta o lo que tienen dentro o cómo van o cuáles son sus dinámicas. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Eso es lo que sabemos de la planta. ¿Cierto o falso? Así está el asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos del sistema? ¿Sí? Pues bueno, ¿sí? Pues básicamente lo que sabemos del sistema ahorita, vamos a ponerlo así, ¿sí? Lo que tenemos del sistema, ¿sí? ¿Dónde está el otro? A ver, vamos a ponerlo. Lo único que sabemos del sistema, en este caso, ¿sí? Pues es que nosotros lo podemos poner aquí en MATLAB para simular que tenemos nuestro sistema. Es decir, nuestro sistema, ¿sí? Tiene esta función de transferencia que desconocemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ah, bueno, pues lo que tenemos que hacer es a este sistema como tal, retroalimentado, cuando lo está retroalimentado, ¿sí? Cuando está retroalimentado, le debemos de poner un escalón unitario, ¿sí? Perdón, déjenme salirme. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, pues quiere decir que yo tengo que retroalimentar este sistema, ¿sí? Porque así es como le debo de tener. El sistema debe estar retroalimentado. No lo conozco quién es, no sé cuál es el sistema, ¿sí? Pero yo voy a aplicarle un escalón unitario a ese sistema, ¿sí? Y necesito ver cuál es su respuesta. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué tipo de respuesta tenemos aquí? ¿Es en forma de S? ¿Tiene forma de S esto? ¿Quién me dice? ¿Sí me explicó, joven, Esdras? Lo que yo veo de este sistema así como tal es que debe de tener polos complejos,
o debe tener un par de ¿qué? De polos ¿qué? O al menos tiene un integrador. Esto es lo que me está diciendo. Esta de acá me está diciendo que tiene ¿qué? Al menos, ¿sí? Oscilaciones, que quiere decir que por lo menos debo de tener un integrador o en su caso polos complejos conjugados. Entonces, ¿qué método debo de ocupar? El método 2. Y para mi método 2, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Pues tengo estas ¿qué? Tengo estas tablitas, ¿sí? ¿Y cuál es el que voy a ocupar? Pues puedo hasta empezar con este, ¿sí? Puedo empezar con este o puedo hacer con este. ¿Cuál sería el peor de los casos? ¿Sí? Pues que no tuviera ni un integrador, nada más tuviera los polos complejos conjugados, entonces hay que meter el PI, ¿sí? Pero se queda pensando, híjoles, pero ¿qué tal si al momento de meter este PI, ¿sí? La planta tiene un integrador? ¿Qué tenemos que hacer? Porque si hago exceso de integradores, mi sistema se puede volver inestable. Entonces, ¿qué le pongo? Pues le pongo una parte derivativa. Y es por eso que también esto viene de esta forma. ¿Está claro, jóvenes Dras? ¿Todos? Entonces, ¿cómo, este, tenemos alguna información de esta planta? ¿Tenemos información de esta planta? No, no tenemos información. ¿Vale? Bueno, en la práctica, déjenme, voy a borrar esta parte de aquí. En la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? En la práctica, pues normalmente se pone un ¿qué? Una señal, escalón unitario, y después se empiezan a dar valores de esta ganancia, ¿sí? Y empiezan a ver que en la salida empieza a haber oscilaciones sostenidas, ¿sí? De forma teórica, o sea, lo hacen de forma teórica, lo que tenemos que hacer es cancelar, ¿sí? Esta parte y esta parte para encontrar los valores que, ¿sí? Los valores de K que haga que este sistema se vuelva como críticamente estable o encuentran métodos de identificación, ya saben, mira, este sistema tiene al menos un integrador o polos complejos, entonces empiezan a proponer plantas, ¿sí? O modelos matemáticos que describan el comportamiento de esta planta y son de orden reducido, lo pueden decir de orden 2, de orden 3, pero básicamente se trabajan los de sistema de orden 2. Este es un ejemplo académico donde estamos considerando todavía la unión de un integrador. Entonces, asumiendo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Una aproximación del modelo, ¿sí? De forma teórica, digo, lo pueden hacer de forma práctica también, ¿sí? Pero necesitan ir a medir todo el proceso y estar moviendo. Pues no hay problema porque nosotros podemos encontrar y podemos asumir que tenemos que una identificación clara de este sistema, encontramos un modelo de orden reducido y le vamos a aplicar el método 2. Entonces, en este caso, el método 2 me está diciendo que ¿qué? Que hay que eliminar la parte integral y la parte derivativa e encontrar cuál es la acción que tenemos cuando retroalimentamos solamente el control proporcional y lo que necesitamos son oscilaciones sostenidas. En este caso, pues nosotros podemos aplicar el criterio de Routh-Hurwitz para encontrar ¿qué? El valor de la ganancia crítica. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues nosotros sabemos que esto lo tenemos que poner en un arreglo. Y tenemos que poner los valores de quién, de 1,
de 2, ¿de quién más? De 3 y de Kp. Hacemos la multiplicación 3 por 2, 6 menos K sobre 3 es el valor que tengo aquí. Luego este de acá pues tiene que bajar. Ahora, ¿cómo hacemos que el sistema tenga oscilaciones sostenidas? Pues básicamente, ¿sí? Que este valor de acá, este de acá, tiene que ser igual con 0. ¿Por qué ese tiene que ser igual con 0 y no puede ser este igual con 0? Porque si esto es 0, todo esto vale ¿qué? 0. Pero en el momento que yo ponga esto igual con 0, ¿sí? Perdón, este Kp igual con 0, hay que resolver esta desigualdad, es decir, 6 menos ¿quién? Kp sobre 3, ¿sí? ¿Cómo debe de ser para que sea estable? Pues debe ser mayor que 0. Entonces encontraríamos esto, ¿sí? O sea, es Kp debe ser inestable, debe ser menor que 6. Para que sea inestable, pues debe ser mayor que 6. Entonces, si esto lo igualo a 0, para que sea críticamente estable, ¿sí? ¿Cómo me queda? Pues que Kp debe ser igual a 6. Y esta es mi ¿qué? Mi ganancia crítica. ¿Sí está claro? Y ustedes dicen, pero pues es que no le creo mucho, profe, ¿no? ¿Sí? Pues nada, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el Kp igual con 6, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuánto debería de ser? ¿Sí está claro lo que estamos haciendo? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría aquí si lo hacemos así? Ahora el K es igual a 6, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Que G es igual a ¿quién? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el numerador es igual a ¿qué? A 6, ¿no? El denominador es igual con ¿quién? 1, ¿quién? 2. ¿Sí es 2? No, en este caso es 3, ¿no? Sí, profe. Desde la vez pasada creo que también era 3. Era 3, ok. A ver, vamos a ponerlo. ¿Sí? Ah, pues vamos a hacerlo de ahí arriba para que vean que... A ver, vamos a ponerlo así. ¿Sí? El numerador era ¿qué? 1. Entonces el denominador es ¿cuánto? 3, ¿sí? Sí. Así, ¿verdad? Ahí está. Entonces la función de transferencia, ¿sí? Es esta. Entonces lo podemos hacer con el R locus, ¿sí? ¿Y de cuánto debe valer este valor? ¿Cuánto debe valer esto? La ganancia aquí. ¿Quién me dice? ¿Cuánto debe valer esa ganancia? ¿Quién me dice? Ya la encontramos, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto debe de valer? 6. 6. Lo acabamos de encontrar. Debe ser 6. No me va a dar ese valor. ¿Cómo lo puedo calcular? Ah, pues el método de Routh-Hurwitz. ¿Y qué es lo que decimos? Que K es igual a ¿quién? A 6, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, si pongo que G1 es igual a ¿quién? Acá. ¿Por quién? Acá, perdón. ¿Por quién? Por G. ¿Sí? ¿Sí? Y luego lo retroalimento. O sea, el sistema es igual a ¿quién? Al feedback de ¿quién? De G1 y 1. ¿Sí? Pues es lo que tenemos, ¿no? Lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? Y cuando le aplico el escalón unitario al sistema, ¿cómo debe de ser? ¿Sí? Este es mi ¿qué? Son mis oscilaciones sostenidas, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos de encontrar teóricamente?
¿Cuál es el periodo qué? ¿Qué hay de aquí a acá? O sea, ¿cuál es el tiempo que hay de aquí a acá, no? ¿Sí? ¿Y cuál es el tiempo que hay de aquí a acá, jóvenes? ¿Qué valor tengo de aquí? ¿Cuánto vale allí? ¿Y cuánto tengo aquí? ¿Cuánto sería? 6 punto qué? 98 menos ¿quién? 2.52. ¿Cuánto es el tiempo que hay? 4.46. Ajá, pero vamos a hacerlo de forma ¿qué? Vamos a hacerlo de forma, ¿sí? Usando todo esto. ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues es que esto así como lo ven, esto así como lo ven, pues es lo que hacen en las empresas también, ¿no? ¿Sí? Pues tienen, mírenle cuánto vale de acá, ¿sí? Entonces hay que hacerlo aquí de esta forma, pero ¿cómo lo podemos hacer aquí de esta forma? ¿Sí? De esta forma, ¿sí? Como ingenieros. Bueno, pues hay que acordarse que S es igual a J omega y que J cuadrada es igual a -1. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, aquí, ¿alguna pregunta? ¿Van a querer que pongamos lo de MATLAB aquí? Sí, profesor. Bueno, a ver, porque realmente no es necesario, pero vamos a ponerlo. ¿Sí? A ver, entonces. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? No vas para allá arriba, ¿verdad? Cuando muchos de mis compañeros se graduaron, ¿sí? Cuando salimos de la licenciatura, muchos de mis compañeros, ¿sí? Se casaron, ¿sí? Se casaron con la muchacha de sus sueños, ¿sí? Muchos, encontraron un trabajo, por lo que ustedes quieran, porque tenían contactos, porque eran bonitos, porque eran bellos, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Y a mí me tenían en las plantas porque yo me fui a chambear, tenía que trabajar, ¿sí? Yo andaba en las plantas, yo andaba aprendiendo esto, ¿sí? Y todos me dijeron, no, te pasas, ¿para qué sigues estudiando eso? Eso no te va a dejar nada, ¿sí? Varios de mis compañeros ya los dejaron, están divorciados, ¿sí? Y ya los corrieron de los trabajos. No me admiro, pero sí me quedé sorprendido de cómo es la vida, ¿no? Cuando pasa, sucede, ¿no? Voy a poner este lo voy a copiar así. Y vamos a ponerlo. Esto es respuesta. Escalón unitario para el sistema. ¿Eh? Y vamos a poner, ¿sí? De aquí a aquí, vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ver. Deja ver si esto lo hace. Porque luego lo hace. Es una maravilla esto. ¿Y lo vas a hacer o no lo quiso hacer? No lo quiso. Bueno.
Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto nos dio? 4 punto qué. ¿Vale? ¿Así está bien? Sí, profe. Entonces, ahí está, en el MATLAB, ¿sí? Pueden usar el RLocus, ¿se dan cuenta? Encontramos la ganancia, ¿qué? La ganancia crítica ahorita está en 6. Entonces, yo me puedo llevar mi polinomio característico, o sea, este es mi polinomio característico, y hay que evaluar todo en J omega, o sea, ese es igual, este de aquí, ese es igual en qué? En J omega, ¿sí? ¿Por qué la tenemos que evaluar en J omega? Porque queremos encontrar la respuesta en frecuencia. Para encontrar la respuesta en frecuencia, ¿sí? Debemos evaluar para el caso continuo a S en J omega. Entonces, aquí tenemos, sí, J omega, sí, 3 de J omega y 2 más multiplicado por J omega más K sub P es igual con 0, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues esto es elevado a la 3. Entonces sería GJ a la 3 por omega a la 3. Pero ¿cuánto vale J cuadrada? Porque J cuadrada por J es igual a J3. Pero ¿cuánto vale esta J? Pues sabemos que vale menos 1. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos para que ustedes lo puedan, ¿qué? Identificar. ¿Me explico? Esta parte de aquí. Entonces esto es, pues me quedaría que esto es igual a ¿quién? A menos J. Por lo tanto tengo menos J por omega a la 3. Ahora este me lo hace negativo por la misma razón. Entonces tengo menos 3 por omega cuadrada más, ¿sí? Esta de aquí que es 2 omega J más KP. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale esta ganancia? Digo, sí, pues básicamente es esta ganancia, pues vale 6. Es decir, tengo menos J omega 3 menos 3 omega cuadrada más ¿quién? Más J 2 omega más ¿quién? Más 6 es igual con 0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nada más tenemos que, ¿sí? Vamos a ponerlo en verde, ver que esta es parte imaginaria y esta de acá es parte, ¿qué? Real. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos separarlas. ¿Cómo? Vamos a ponerlo aquí, ojo. Me queda, ¿sí? Podemos sacar la J, vean, podemos sacar la J de estas y vamos a ponerlo completo para que no digan que no. J omega 3 menos 3 omega cuadrada más J 2 omega más 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Poner la parte imaginaria. Entonces vamos a agarrar menos J omega 3 más ¿quién? Más J cuadrada. Ah, no es 2, ¿no? No es cuadrada, es 2 omega menos ¿quién? 3 omega cuadrada más 6 igual con 0. Es decir, yo puedo factorizar la J omega, ¿no? Y me quedaría menos de aquí. ¿Cómo me quedaría? Omega cuadrada menos ¿quién? Más ¿quién? 2. Y luego aquí, ¿quién tendría? Pues vamos a poner el más 3 por ¿quién? Omega cuadrada. Ah, pero es negativo. Entonces este es negativo más ¿quién? Más 2 y es igual con 0. Entonces, ¿esto puede ser 0? ¿Esto de aquí puede ser 0? No. Este 3 es 0, no. Entonces lo que es 0 es esto. ¿Sí? Entonces ponemos que omega cuadrada es igual a ¿quién? A 2. Por lo tanto,
omega es igual a ¿cuánto? A raíz de 2. ¿Está claro? Y por eso tenemos que la frecuencia es igual a raíz de 2. Entonces nosotros ya sabemos que el periodo crítico hay que buscarlo 2pi sobre omega. ¿Sí? ¿De dónde lo vimos? Ah, no lo puse acá, pero acuérdense que la frecuencia es igual a ¿quién? Pues vamos a ponerlo allá abajo si quieren. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿no? Cuando multiplico por 2pi, ¿sí? Me queda 2pi y este es omega. ¿Se acuerdan? Vamos a ponerlo ahí como nota. Entonces, este es el periodo. Entonces, el periodo crítico, le voy a llamar que esté. Pues nada más este hay que pasarlo para allá y tenemos que el periodo crítico es igual a 2pi sobre ¿quién? Sobre omega. Entonces, esta de aquí es la que necesito. ¿Para dónde? Para trabajar esta parte de acá. Entonces, 2pi sobre omega y me da 4.4428 segundos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que calculamos aquí? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el aproximado? Este periodo crítico sería ¿quién? El aproximado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos viendo cuáles son los valores reales, ¿no? ¿Y este cuál es? El teórico, ¿no? Entonces, ya tengo este, pues ya tengo todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Irnos a dónde? A mi tablita, ¿sí? Para mi ejemplo, ¿cuánto vale para el ejemplo 2? ¿Cuánto vale la ganancia crítica? 6, ¿no? ¿Cuánto vale el periodo crítico? 4 punto ¿qué? 44 ¿qué? Segundos, ¿no? ¿Cierto o falso? Entonces, ¿cuánto vale la ganancia proporcional? 6 por 6, ¿cuánto da? ¿Cuánto vale esto? Pues vale aproximadamente el tiempo integral, ¿vale de cuánto? 2.22. ¿Y cuánto vale el tiempo derivativo? ¿Cuántos puntos 125, jóvenes? Cuando van a las tortillas, ¿cuánto es punto 125? Señorita Nicole, ¿nunca ha ido a las tortillas? Sí, profe. ¿Y cuántos son 125 gramos? Bien poquito. A ver, joven Daniel Martínez, ¿cuántos son 125 gramos de tortillas? ¿Cómo los pide normalmente? Hoy es como, ¿no es un 16? ¿Eh? Pues 16 no, o pues me da medio cuarto de tortilla, entonces necesito, ¿sí? Medio cuarto de esto. ¿Cuánto es medio cuarto? ¿Sí? Ay, Dios mío. 0.125 por, ¿cuánto? 4.44, hay que quitarle. ¿Cuánto es medio cuarto? ¿Cuánto es un cuarto de esto? Sería 1.11. Entonces, ¿cuál es el medio cuarto? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, cuando vayan a la tortilla, hagan esas, ¿no? Esas conversiones. Yo por eso le digo, a mí dame 10 pesos. ¿No?
Yo voy y le digo, y voy con mi servilletita. ¿No? Que apocan que su profesor no va por tortillas. ¿Conocen a la profesora Irene? Sí. Pues que es la tía de algunas de nosotros, ¿verdad? Bueno, luego me habla la profesora y le digo, profesora, no me interrumpa porque estoy trapeando. Y voy a ir por las tortillas. Le da risa a la profesora y dice, bueno, entonces al rato te hablo. Entonces, bueno, con esos valores hay que sustituirlos ¿dónde? Aquí, ¿no? Y los podemos sustituir aquí, ¿no? Para mi controlador. Entonces, básicamente esto lo vamos a hacer acá abajo, ¿no? ¿Sí? Ya lo tenemos. Sí, pues ahí está, me queda este y me queda esto, ya haciendo los cálculos. Esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos y esto ya lo hicimos. ¿Cierto o falso? Entonces, este es OK, este es OK, le ponemos, este es el OK. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra ¿qué? Frecuencia crítica y nuestro ¿qué? Ganancia crítica, ¿sí? Que podemos saber determinada por alguna de las formas. Tenemos muchísimas formas para determinarlo, si es que conocemos el modelo de la planta. Si es que no lo conocemos, lo tenemos que hacer de alguna forma experimental, ¿sí? ¿Cómo? Pues vamos incrementando la ganancia poco a poco. A la mejor, ¿sí? En la práctica no podemos hacer eso, pero nos podemos acercar a un valor, ¿sí? Y eso no importa. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una aproximación. Entonces, en el momento que sustituimos, ¿sí? Nuestro controlador, pues aquí tenemos que poner la parte que proporcional, esta es la parte, el tiempo integral, y este es el tiempo que derivativo, ¿sale? Es el tiempo integral, y este es ¿qué? La ganancia proporcional. Entonces ya diseñé mi controlador PID, ¿sí? ¿Qué falta hacerlo? Pues hay que meterlo en MATLAB para ver qué es lo que sucede. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo ingresar esta función o puedo ingresar esta función. En mi caso, a mí es mucho más sencillo ingresar esta, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Por qué? ¿Sí? Podemos meter esta, pero a veces es más complicada, ¿no? Sí se puede hacer, pero esta, cómo la voy a ingresar en MATLAB? Pues puedo poner una K, por ejemplo, una K1, ¿sí? Para este caso, y pues hay que desarrollar, ¿qué? El cuadrado y todavía dividirlo en 13. ¿Eso cómo lo haría? Ahorita vemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿O ya tienen idea de cómo hacer todo eso en MATLAB? Bueno, primero, ¿cuánto vale mi periodo crítico? 44.28, ¿no? Mi periodo crítico ¿de cuánto es? Es igual a 4.4428, ¿no? 28 segundos. Pues nada más hay que, ¿cuánto vale la ganancia crítica? Es igual a 6. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que tenemos que hacer primeramente para encontrar esto de aquí? Pues es 0.0 ¿qué? 75 por 6 por, ¿quién? 4.4428. Y eso es lo que me da el ¿qué? El 1.999. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Todos bien? Ahora, ¿cómo encuentro este doble polo? Pues nada más sé que es 4.4428 inversa por 4. Y me da 0.900333. Y hay un montón de números que es esta parte de acá. Entonces, este de aquí, pues nada más hay que, bueno, lo podemos desarrollar o lo podemos poner así en MATLAB, ¿sí? Y encontrar esto. Entonces, vamos a hacerlo en MATLAB. ¿Cómo lo hacemos en MATLAB? La figura, ¿no? Vámonos con MATLAB, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Pues básicamente lo puedo hacer en un script para hacerlo más sencillo, ¿no? ¿Y qué necesito? Pues necesito mi planta. Esta es mi planta. ¿Sí? Entonces podemos poner que este es función de
transferencia de la planta, ¿sí? Y este lo vamos a cerrar porque yo no lo conozco. Y además tenemos que la función de transferencia de quién. ¿Del quién? Del controlador. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Cuánto vale? ¿Qué valores tenemos para la función de transferencia? Tenemos el crítico. ¿De cuánto es? 4.4428, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ay, bueno, en fin. ¿Qué más nos falta? Pues nada más, ¿no? Ah, sí, la ganancia. Bueno, vamos a poner una ganancia, ¿sí? En este caso, vámonos para allá arriba. Vamos a poner una ganancia como quién. Vamos a poner, por ejemplo, una ganancia 1 que va a ser igual a 0. ¿Cuánto es? Vamos a ponerlo de este lado. ¿De cuánto es mi ganancia? De 0.075. ¿Por quién? Por KCR. ¿Por quién? Por PCR, ¿no? ¿Sí? Entonces necesito también la K, ¿qué? CR, ¿cuánto vale la KCR? En este caso vale 6. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué más me falta? Construir la función de transferencia, ¿sí? Bueno, vamos a poner el término, ¿sí? El término 1, ¿quién sería el término 1? Es 1, ¿sí? O sea, vamos a ver este término. Sería 1 y luego ¿cuánto? 4 entre ¿quién? Entre PCR, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, el numerador del controlador es igual a ¿quién? El numerador del controlador es igual a ¿quién? ¿Sí? Ah, bueno, vamos a poner aquí una variable temporal. Voy a crear temporal, va a ser ¿quién? La convolución de ¿quién? De T1 con ella misma. O sea, vamos a hacer la multiplicación. Esto al cuadrado, ¿sí o no? Y luego el numerador del controlador va a ser igual a ¿cuánto? A 0.075. Ah, pero ya lo tengo allá arriba, ¿no? Entonces es K1 ¿por quién? Por la variable temporal. ¿Sí o no? ¿Preguntas hasta ahí? Y es el numerador del controlador. El denominador del controlador, ¿quién es? La S, ¿no? Entonces ponemos S, ¿sí? ¿Y cuánto me debe de dar acá? Pues tengo un 0, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vamos a borrar todo y vamos a ver si no nos marca error, ¿sí? Y este vamos a poner Ziegler Nichols PID, ¿no? Y ahí está, lo guardamos. Vamos a agregar, ¿sí? La ruta y nos está diciendo que hay un error. ¿Dónde? Exactamente aquí. Hay que poner un ¿qué? Paréntesis cuadrado y ahí está, ¿no? Entonces, pues podría ser que la función del controlador es igual a la función de transferencia del numerador, ¿sí? En este numerador del controlador y el denominador del controlador. Y vamos a ver, se parece a lo que esperábamos. Pues tengo una S, cuando multiplico 1 por este y luego 1.99 por casi 1 me tiene que dar, pero es al cuadrado. Entonces, nada más para verificar que no tengamos allí un error, ¿sí? Cuando tiene que ser 0.9003 al cuadrado, ¿por cuánto? Por 1
1.9993, 1.621. Está bien, entonces 2 veces este por ese es 1.8 más o menos por 1.9993. 3.59. Ahí está. Esta es mi función del controlador. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Entonces, para aquí ponemos ¿qué? Mi controlador, mi función del controlador. ¿Sí? Y esto es igual a ¿quién? A la función de transferencia de NC y el denominador. Ahora, ¿qué tengo que hacerlo? Tengo que multiplicarlos, ¿no? Este lo tengo que multiplicar por la planta. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Pues ¿sí? Mi función de transferencia total es igual ¿a quién? A la multiplicación de esos dos, el controlador, ¿sí? Y la quién y la planta, ¿vale? Y vamos a verlo, vamos a checar lo que es lo que me da. ¿De qué orden se volvió la planta? Bueno, todo el sistema. De cuarto. De cuarto, ¿sí? Ese es el sistema total, ya, o sea, este de aquí básicamente es quién. Es la multiplicación de este controlador por esta planta, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nada más retroalimentarlo, ¿no? Lo voy a cerrar y tengo que el sistema, o vamos a poner el sistema en lazo cerrado, es igual a quién? A la retroalimentación de quién? ¿De qué sistema? Pues del sistema total, ¿sí? Con una retroalimentación unitaria, ¿sí? Vamos a ver cuál es el sistema. Ahí está el sistema. ¿Cuál es el valor en estado estacionario cuando el tiempo tiende a infinito? Pues todas las S pónganle 0, todas las vas, ¿sí? Una forma de ver rápida el valor del teorema final. ¿Y cuánto es 1.621 entre 1.621? 1. 1. Pues eso es lo que debe de salir, ¿no? Entonces, ahí y le ponemos un step, ¿sí? ¿A quién? A mi sistema en lazo cerrado, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo controlamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y esta es mi respuesta que tengo donde, ¿sí? En mi diapositiva de aquí. ¿Cuál es el problema que vemos que tiene este sistema? ¿Cuál es el sobrepaso máximo? ¿De cuánto es? ¿Cuánto debería de ser el 100% un 1? ¿Cuánto tenemos de sobrepaso máximo? 0.6. Entonces, ¿cuánto es eso? Pues es el 60%. Eso es muchísimo. Necesitamos ¿qué? Disminuir eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, ya habíamos platicado que los causantes de todo esto son ¿qué? Pues son los ceros. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Si este es un doble cero, ¿qué hay que hacer para que no suba tanto? Bueno, hasta aquí, hasta aquí es el método de Ziegler-Nichols, ¿sí? Lo que sigue es la sintonía fina. La sintonía fina ya depende muchísimo de la experiencia de uno. Lo que nos dice esta diapositiva, básicamente, ¿sí? Es la figura anterior nos muestra la curva de respuesta a escalón unitario resultante. En este caso, el sobreimpulso es aproximadamente del 60% y esto es excesivo. Debemos reducir esto mediante ya una sintonía fina, ¿sí? Estas sintonías normalmente se hacen ya en computadoras, ¿sí? Normalmente en computadoras analógicas o digitales. Ahorita tenemos digitales para ver, ¿sí?
y simular la respuesta del sistema. O sea, por eso se recomienda que se hagan computadoras, pero cuando están en la planta, pues hay que hacerlas allí en práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ustedes dejan la ganancia proporcional fija, ¿sí? No van a mover nada. Lo único que van a mover es, ¿sí?, los ceros del controlador. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar nosotros, ¿sí? ¿Qué valor tienen mis ceros? El cero es igual a ¿cuánto? A menos 0.9003. Este es el valor del cero, pero es doble. Si los ceros me están haciendo esto, ¿sí? Pues háganlo más chiquito. ¿Cuánto por lo menos? ¿Cuánto es igual a eso? Entonces aquí vamos a hacer ¿qué? Reducir la magnitud, porque ahorita lo que quiero es la magnitud. Vamos a poner de los ceros, ¿no? En este caso va a ser a la mitad, ¿no? ¿Cuánto es eso? 0.9003 entre 2. ¿Cuánto me da, jóvenes? ¿0.45015? ¿Sí dio eso? Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Dónde estamos? Sí. Pues ahí tengo un 4501. No sé por qué me salió eso. Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Un 45, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir este 0.4501? ¿Sí? O lo pueden hacer a la mitad, ¿no? Así es 4501, ¿verdad? No está bien. Me faltó aquí un 15, pero bueno. Lo podemos reducir, ¿sí? De esta forma. Entonces, ahora lo que necesito encontrar es cuál es entonces la ganancia crítica. Digo, el periodo crítico. En este caso, pues, si S es igual a menos 4 sobre el periodo crítico, ¿sí? Entonces el periodo crítico debe ser igual a menos 4 sobre ¿quién? Sobre este. Entonces esto se hace positivo y me queda 0.4501. ¿Cuánto vale en este periodo crítico? ¿Quién me dice? ¿O ya se fueron? ¿Sí? El inverso por ¿cuánto? Por 4, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da? 8 punto ¿qué? 88. Y algo, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Pues bueno, yo no voy a mover mi ganancia KP, la KP la voy a dejar igual, ¿sí? ¿Qué valor tenía aquí? Fíjense, ¿qué valor tenía aquí? ¿Recuerdan? De acuerdo a la tabla, ¿qué valor tenemos? 0.5 del PC, del periodo crítico. Pero ahora el periodo crítico es 8.88, ¿sí? La voy a multiplicar por 0.5. ¿Cuánto me debe de dar? 4.4428, que sería la mitad de esto. Y el medio cuarto de esto, ¿cuánto es? ¿Cuál es la mitad de esto? 4.44. ¿Cuál es la mitad de eso? 2. ¿Qué? 22. ¿Y cuál es la otra vez la mitad? Pues es 1.11072, que sería el 0.125 del periodo crítico. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora bien, ¿sí?
usamos la otra. ¿Cuál es la de 0.075? Que es la ganancia crítica. ¿Por quién? Por el periodo. ¿Es el periodo crítico? ¿Cuál es? A ver. ¿Cómo va esa? ¿Dónde está? Esta hasta acá, ¿no? Sí. Es la ganancia crítica por el periodo crítico, ¿no? ¿Se acuerdan? Necesitamos esa. ¿En dónde la vamos a usar aquí? Por el periodo crítico. En este caso, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es? 0.075 por quién. ¿Cuánto es el periodo crítico? 6 por cuánto? Por esto que ahora es 8.88 aproximadamente. ¿Y cuánto da? 3.996, que es este valor. ¿Sí está claro? Y ahora este valor es este, ¿sí? El nuevo que estamos usando. ¿Cuál? Este de aquí. Hay que ponerlo acá. ¿Vale? Y hay que ver qué. ¿Cómo funciona eso en quién? Pues en el MATLAB, ¿no? O sea, vamos a hacer la reducción. Ahora, ¿cuánto vale el criterio? ¿Cuánto es esto? Pues es 2 veces esto, ¿no? ¿Sí o no? 2 por quién. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Cuánto es 4.44 por 2? 8.82. Pues vamos a qué y hay que ver, ¿sí? De nuevo, qué es lo que hace. Y ahí está trabajando las ardillas, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿A cuánto lo bajamos? Al 20%. Al 20%, pero no me gusta mucho esto. No se ve bonito, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahí es donde entra mucho la experiencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le acabamos de quitar? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que le acabo de quitar? ¿Tiene oscilaciones? Pues hay que meterle oscilaciones, ¿no? ¿Cómo le metemos las oscilaciones? Pues hay que, por ejemplo, subir ¿qué? ¿Con qué puedo modificar el control proporcional? Con este parámetro. Entonces hay que sintonizar o hay que ajustar este parámetro. ¿Sí? ¿Me explico? Este de aquí ahora hay que moverlo. ¿Sí? ¿Cómo lo movemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo movemos? Pues con la ganancia crítica. Por ejemplo, le podemos poner, no sé, un 10 y hay que ver qué es lo que hace. Le podemos poner un ¿qué? Un 20, ¿no? Uy, ya se fue al 40%. Se ve mucho más presentable, ¿no? ¿Cierto o falso? Pero ya se me fue un 40%. ¿Sí? Normalmente es recomendable, bueno, en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que tenemos en este caso, el sobreimpulso es ¿cómo? ¿Sí? ¿De cuánto es? Del 20%. Es la primera gráfica que encontramos. Pero, ¿sí? Normalmente hay que llevarnos esto más o menos como un 20, un 25%, dependiendo pues vamos a decir que las indicaciones o los requerimientos por el cliente, ¿sí? Entonces dice uno, pues bueno, vamos a dejarlo más o menos en el 20%, en un 20%, ¿no? Vamos a verlo, un 20, 25%,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Cuando le pongo 20, ¿cuánto tengo de ganancia? ¿Quién me dice? O sea, puedo ponerlo aquí, ¿no? Que se muestre KP. K sub P es igual a ¿quién? A 0.6 por ¿quién? Por el KCR, ¿no? Entonces, lo hecho, ¿cuánto tengo de ganancia? Tengo una ganancia de 12, ¿sí? ¿Para cuánto? Vámonos a ver la figura, ¿no? Como que no me gusta, entonces hay que disminuirlo, ¿sí? Que me gusta pues más o menos un 10, ¿sí? ¿Y cuánto tengo de ganancia? ¿Sí? ¿Y cuánto tengo de valor? El valor más alto, casi un 28%, pues más o menos es aceptable, ¿no? ¿Me explico? Podemos poner un 9, vamos a ver, ¿sí? Y vamos a echarlo a andar. ¿Sí? ¿Y cuánto tengo de ganancia acá arriba? 1.26. Pudiese ser entre 9 y 10, poner la ganancia de 5.4 o 5. ¿Qué? Digo, o 6, ¿no? Está entre 5.4 y 5.6. Entonces, pues pudiéramos aquí moverle, ¿no? Ya empezar a sintonizar de forma fina. ¿Está claro? Entonces, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si la ganancia proporcional se pone igual a 5.4, en este caso quedó de 5.4, ¿cuánto encontramos acá? ¿Sí? En MATLAB, ¿cuánto es lo que tenemos? 5.4, ¿no? Para el caso de 9, ya esto se ve un poco más aceptable, ¿no? ¿Sí? Vamos a borrar. Y se ve con cierta, ¿qué? Oscilaciones, ¿no? Fíjense cómo llega. ¿Sí? Entonces, este valor de 5.4 me da el valor de este controlador y este sería mi controlador en la otra forma, ¿sí? Y con eso hemos sintonizado de forma fina nuestro sistema. Entonces, los valores sintonizados, ¿sí? Para mi controlador son de KP 5.4, el tiempo integral es de 4.4428 y mi tiempo derivativo es de 1.11072. Básicamente es el controlador PID y esta es la respuesta escalón unitaria a mi sistema. Y ya con esto yo le presento al ingeniero de la planta, ¿sí? Mi diseño y le digo, ¿sabe qué? Ya estuvo, ¿no? ¿Está claro? Aquí voy a abrir una, ¿sí? Presentación para el script. De MATLAB. ¿Sí? Van a crear el programa, asumo, ¿no? Este de aquí. ¿Sí o no? Si no quieren, no, tampoco esa fuerza. Sí, profe, por favor. Profe, ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? Y bueno, ya casi para terminar, ¿sí? ¿Sí? Las conclusiones son las siguientes. Básicamente el controlador PID, ¿sí? Es la estrategia de control más utilizada en cualquier aplicación de tipo industrial. Existen distintos métodos para sintonizarlo, ¿sí? Y vimos uno de ellos que es el método de Ziegler-Nichols. Aunque existen demasiados, ¿sí? O distintos métodos para el diseño de los controladores de tipo PID, ¿sí? Algunos, ¿sí? Difieren en complejidad, flexibilidad y en el conocimiento del mismo proceso. Es decir, algunos, ¿sí? Algunos de los métodos necesitan la información, ¿sí? del modelo de la planta. Mediante este método de sintonización no necesitamos saber nada más que la respuesta del sistema en lazo cerrado a un escalón unitario, ¿sí? ¿Me explico? Siempre es necesario usar métodos simples e intuitivos que requieran poca información. En este caso, nosotros no tenemos ninguna información de la planta. Simplemente vamos a ¿qué? A aplicar ciertas señales de
prueba para aplicar el método. Esta técnica, ¿sí? Ha sido aplicada por más de 50 años, ¿sí? Y al parecer, digo, y eso lo sé y lo he visto, ¿sí? Siempre van, ¿sí? Y sintonizan los controladores a partir del método de prueba y error, ¿sí? Es decir, cuando van a producir algún producto, ¿sí? Siempre echan a perder, ¿sí? Mucho producto porque están sintonizando a, no, no, muévele para allá, no, 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 sabes que bájale, no, no, es que mira esto. De hecho, ¿sí? El objetivo de esta sesión y de la sesión anterior es que ustedes conozcan un procedimiento organizado con el cual de forma rápida puedan obtener el desempeño aceptable de un producto, digo, de un proceso para la generación de un producto con un número mínimo de cambios de parámetros y una mínima interferencia del proceso a controlar. Es decir, cuando están ustedes controlando un proceso, vamos a decir MAVE. MAVE se dedica a hacer muchos electrodomésticos, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes le paran una línea de producción, a MAVE está perdiendo muchísimo dinero durante el tiempo que ustedes paren la línea de producción. Los métodos de sintonización para controladores PID, ¿sí? Dan, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Un procedimiento organizado, ¿sí? En este caso el método de Ziegler-Nichols, para que ustedes puedan intervenir de manera rápida y precisa, ¿sí? Los procesos sin alterar, ¿sí? La línea de producción, ¿sí? Ustedes conocen Jumex, ¿no? ¿Qué pasa si van a sintonizar un controlador PID y paran la producción durante una semana porque no saben, no les queda la pasteurización de los productos? ¿Qué les van a decir? Señorita Nicole, ahí anda. Sí, profe. Imagínese que le para el jugo de uva a Jumex durante 3 días o 4 días. ¿Qué va a pasar con el jugo? Porque no lo pueden pasteurizar porque el proceso no, pues no puede. ¿Qué le va a pasar a ese jugo de uva? No, pues se va a echar a perder, señorita. No, no, no sé, la verdad. ¿Quién me dice qué le pasa al jugo de uva si no lo procesan rápido y no lo empaquetan rápido? Se fermenta, ¿no? Ay, y vamos a tener las bellezas del mundo, ¿no? Vamos a tener que Jumex vende vino. ¿A eso se dedica Jumex? Y no. Pues entonces tenemos que intervenir en los procesos, ¿sí? Rapidísimo, porque si llegamos a intervenir un proceso, ¿sí? Y nos tardamos, ¿qué va a pasar con el jugo de piña? Para hacer tepache. O se va a hacer tepache también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar que Jumex esté vendiendo vino para niños y tepache para niños? ¿Qué va a pasar? Nos van a demandar. ¿Qué pasa, por ejemplo, por ejemplo, así en otras industrias, ¿no? Donde la industria alimenticia, ¿qué pasa, no? Pues lo peor del caso es que se fermente y ya vino, Jumex se dedique a vender vino, ¿no? Pero ¿qué pasa en la industria alimenticia, no? Pues podemos tener que se contaminen los productos, ¿no? ¿Me explico? Entonces es muy importante tener procedimientos organizados, ¿sí? Que permitan que nosotros podamos sintonizar o diseñar de una forma muy rápida, ¿sí? O de una manera eficaz, ¿sí? Pues una de dos, ¿sí? El desempeño aceptable de un producto, ¿sí? O, ¿sí?
tener valores aproximados o diseños aproximados que nos den una respuesta transitoria satisfactoria. Porque a final de cuentas la respuesta en estado estable, pues no hay problema, ¿no? El problema es el transitorio. ¿Por qué? Porque podemos dañar nuestros procesos en el momento de que se activan nuestros controladores. Entonces, las conclusiones en general de todo el curso, ¿sí? Se resumen a esto. Bueno, en la misma presentación, ¿sí? En esta tenemos las referencias bibliográficas, ¿sí? Y además tenemos una implementación física del controlador. ¿Qué tenemos aquí en esta parte? Esta parte de aquí, ¿quién es? Ya saben cómo, ya se dieron cuenta cómo podemos implementar un controlador de tipo electrónico. Y aquí tenemos su modelo, ¿sí? La función de transferencia del controlador electrónico. Esta parte de aquí, ¿quién es, jóvenes? La ganancia, ¿no? ¿Qué ganancia? La ganancia proporcional. La ganancia proporcional. Esta de aquí, ¿quién es? A ver, otro joven que me ayude a decir quién es. Una señorita. También las señoritas pueden. ¿Esto qué es? No la escuché muy bien, señorita Joana. ¿Esto qué es? ¿La S? El tiempo. Perdón, ¿el tiempo qué? El tiempo integral. Y esta de acá, a ver quién me dice. ¿Es el tiempo qué? Tiempo derivativo. El tiempo derivativo. Entonces, ¿con qué puedo crear un control proporcional, integral y derivativo? Aquí tengo la parte de la que, del integrador. Aquí tengo la parte del derivador, ¿sí? Y todo esto me da ¿qué? La parte proporcional, ¿sí? De hecho, con esto, ¿sí? Esta es la parte proporcional. Esta es la implementación física del controlador PID de forma electrónica. ¿Qué necesito? Pues dos LM741 y un par de ¿qué? Dos pares de resistencias y un par de capacitores. ¿Sí? ¿Ya vieron para qué sirve todo lo que les enseñan en la ingeniería? Sí, profe. Para que no hagan vino en Jumex. ¿Vale? Sí. Bueno, les adelanto lo que viene en su siguiente curso, básicamente, sí, es encontrar los modelos de esto, encontrar los modelos de todo esto, ¿sí? E implementarlos dentro de un sistema de cómputo. El problema es que todo esto se complica como no tienen idea. ¿O no, joven Velázquez, Velasco? Sí, profe. Eso ya, otro Entonces, nivel. yo ya no veo, yo ya no les platico todo esto. O sea, yo ya no veo todo esto. Yo asumo que ya lo saben. ¿Sí? El criterio de Ruth-Hurwitz, todo eso, y nada más vamos nos vamos a ver otras cosas. ¿Qué necesito? Pues se necesita de este curso, ¿sí? Se necesita todo. Se necesita todo lo del curso de procesamiento y adquisición de señales. Se necesita todo lo de modelado y simulación de sistemas. Se necesita de todas las matemáticas que hayan visto, que conozcan, ¿sí? En el siguiente curso de control avanzado. Pues bueno, jóvenes, espero, ¿sí? Espero que hayan aprendido algo durante todo el curso, ¿sí? Básicamente esto es lo más importante, ¿sí? Que ustedes deben de conocer del curso. La siguiente unidad no es tan importante debido a que son métodos de control moderno, ¿sí? Que el programa de estudio se los quiere presentar, pero de una forma muy ambiciosa. Los que estén interesados en estudiar este tipo de materias, ¿sí? Pues están invitados a que, ¿sí? Que investiguen más acerca de esto, ¿sí? Pero no es, ¿sí? Requisito, ¿sí? Muy indispensable que ustedes conozcan lo de la siguiente unidad. Lo que sí es indispensable es que conozcan hasta lo que vemos el día de hoy.
para que se puedan integrar a su vida laboral. Preguntas: ¿quién no aprendió nada?